kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunajupankichi. Estamos haciendo comisión de la comida por el aniversario de Dashino. Primerita tomamos guayús a la 1 de la mañana y después tomamos chicha de lo que necesitamos, pescado, carne de res, picamos, haciendo maito. Ya todo preparamos de esas cosas, todo, ya arroz, también cocinamos papa, también yuca, también plátano, para repartir todas las comunidades, a todos los que están invitados, todos vamos a repartir. Caibi, Ñucanche, de 1969 manda, acá con 54 años de Charinchi, aniversario de Awama Sigatushkanche. Ñucanchi fundasha shamushka manda, kaita rupasha kausashkani ñuka. Mushu llaqtaushka manda, shamushka minimi rukuna parijo ñuka manda, kay ura escuela manda shayerisha trabashkani. Kuna ñucanchi pishka chunga chusku watagama tormendarisha rupasha, mayasa unupichisha, maymiguna uniyanusha, tormendarisha, anucanchi ayllu kuna mandallara invitarisha, fiesta rasha, aniversario raucanchi. La comunidad Dashino está realizando sus festividades. Es algo muy bonito que yo como hija, como representante de la comunidad, me siento muy orgullosa de que nuestros ancestros, nuestros abuelos nos enseñaron estas costumbres. A eso pues nosotros como jóvenes tenemos que llevar viva nuestra cultura. Ante eso pues Panduyaco y Dashino somos vecinos y hermanos que compartimos todos los años. Esa es la gran ventaja que tenemos nosotros las comunidades de poder compartir todo lo bonito que es de nuestra nacionalidad. Los eventos culturales no solamente significa de que nos vamos a bailar o a tomar, también compartimos todo lo bonito que tenemos nosotros como nacionalidades. La gastronomía, la danza, la elección de Ñustahuarmi, los juegos tradicionales. Ante eso pues es algo que a veces creo que a veces como que nos olvidamos, ¿no? En lugar de que eso es algo muy bonito que nosotros como nacionalidades siempre tenemos que tener viva. Nosotros hoy día cumplimos que nuestros abuelos han dado en esta fecha para celebrar nuestro aniversario, que es un sueño que nuestros abuelos han dejado, nuestros papaces han dejado esta tierra para trabajar, para darnos de comer a nuestros hijos, para darnos la educación. Esto ha sido nuestro objetivo, por eso nosotros sentimos en este aniversario, pues a todos los compañeros pongamos mano en el pecho y ponernos hombros para salir adelante estas festividades que siempre año a año hemos venido realizando. Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.